poder, la inspiración sobre mi vida. Inspírame, Señor, ordena mis pensamientos, que tu unción, así como te has movido en medio de la alabanza, en medio de los cánticos, Señor, te muevas en esta hora a través de la exposición de tu palabra, y que tu palabra haga el efecto necesario de transformación, de cambio, redarguye el corazón de pecado en alguien, Señor, inquieta y desespera. Señor, nuestros sentidos espirituales sensibles, nuestro oído solamente va a estar sintonizado con tu voz, Señor. Nada más escucharemos tu voz en esta hora. Disposición física y espiritual sobre nuestras vidas, Señor, y que tu palabra corra como ese río que nadie puede detener, ese río que limpia, que purifica. Ese es el efecto de tu palabra. Padre celestial, convence la vida de alguien en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta hora en Jonás el capítulo 1. Jonás el capítulo 1, vamos a leer la palabra de Dios, el verso 3. Amén. Jonás el capítulo 1, el verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y pagó su pasaje para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Quiero predicarle en esta hora bajo el tema comprando el tiquete equivocado. Amén. Comprando el tiquete equivocado. Sobre eso quiero predicarle en esta hora. Amén. Y que Dios sea hablando en nuestros corazones. Amén. A la iglesia, a los amigos, y que su palabra sea la que haga el efecto necesario. Hay un proverbio bien importante en la palabra de Dios y quiero tomarlo, y es el proverbio del capítulo 25, el verso 28, que dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu o cuya voluntad no tiene rienda. Amén. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Comprando el tiquete equivocado. Nuestro destino está totalmente determinado por Dios. De eso estuve hablando esta semana, el día martes. Y ese destino de Dios está determinado para nosotros. Dios ha trazado un camino, ¿verdad? Dios ha trazado, el Señor dice: yo soy el camino. Ya hay un camino para transitar. Ya hay un destino por alcanzar. Y eso me lleva a mí a entender algo, que Dios ha trazado lo mejor para mi vida. Amigo, Dios ha trazado lo mejor para ti. Ya está determinado. Pero hay situaciones en la vida que de alguna manera llevan a las personas a tomar las decisiones equivocadas. Han comprado el tiquete equivocado hacia su destino. La voluntad es la facultad del ser humano para gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado. La voluntad es la facultad que tiene el ser humano, y así fue que Dios nos creó, con voluntad propia. Dios no manipula la voluntad de nadie. Anoche se lo estaba enseñando. Dios no manipula la voluntad de nadie. Dios nos ha dado ese libre albedrío, esa libre decisión. Pero saber que esas decisiones gobernarán nuestros actos
y nuestra manera de actuar o nuestra conducta. De ahí lo importante y vital que nosotros prestemos atención a lo que dice la palabra del Señor. Un predicador dijo en algún momento: el hombre de éxito es aquel que alcanza a descubrir lo que Dios quiere para su vida y lo hace. Eso dijo un predicador hace muchos años. Dijo: el éxito del hombre es que alcance a descubrir lo que Dios quiere que haga y que esa persona lo ponga en práctica, que descubra lo que Dios quiere para él y que ese varón, ese ser humano lo haga. Es una declaración muy cierta. La verdadera medida del éxito del hombre no tiene que ver con la parte social, con la parte financiera, con la parte de educación que tenga. El éxito de todo ser humano en la tierra consiste en hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Ayer que compartía un momento con este joven que me llama y me declara que tiene muchos deseos de Dios, que Dios viene hablando a su vida, le hablaba precisamente sobre la voluntad, sobre el deseo que Dios tiene, pero debe ser mayor nuestro deseo de hacer las cosas para Dios. Podríamos empezar analizando según estos versículos y lo que habla el proverbio, que hay una fuerza interior en cada uno de nosotros que es capaz de manejarnos a su antojo si lo permitimos. Hablamos de nuestro temperamento, de nuestras emociones, de nuestra conducta, las cuales nos llevan a reaccionar de una manera asertiva o también de una manera equivocada. Y eso nosotros debemos ser conscientes. Dios nos hizo seres integrales, pero también debemos recordar que espíritu, alma y cuerpo son de Él. Nosotros sí le hemos entregado toda nuestra vida integralmente a Dios, porque Jonás era un hombre que conocía a Dios, pero tenía serios problemas a la hora de obedecerle. Le costaba trabajo someter su voluntad a la voluntad de Dios. Había un conflicto interno en Jonás, porque él no quería doblegar su voluntad y aceptar lo que Dios había establecido para él. Y de alguna manera la acción de no doblegar su voluntad estaba diciendo es que mi voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Y a veces el ser humano confronta de esa manera la voluntad de Dios. Y quiero decirle que cuando usted, amigo, confronta la voluntad de Dios, está cambiando totalmente tu destino. Ahí es donde estás comprando el tiquete equivocado para un viaje que te llevará al fracaso de tu vida espiritual. Cuando se confronta el propósito de Dios, cuando ponemos nuestros deseos por encima del propósito de Dios, estamos cambiando de rumbo y de destino. Y qué bueno poder entenderlo en esta hora a través de lo que dice el evangelista Lucas en el capítulo 6, el verso 41. Porque a esto se refería Jesús cuando declaró: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta muy directa, muy clara. O sea, está condicionado el llamar a Dios Señor. No todo mundo le puede decir Señor. Solamente aquellos que hagan lo que Él diga. Eso es muy claro en la palabra del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque si lo reconocemos como nuestro Señor, es que nosotros hemos sometido voluntariamente nuestra voluntad a la de Él. Por eso le podemos decir: Señor,
Tú eres nuestro superior, tú eres nuestro amo y estamos dispuestos a hacer lo que tú quieras. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que cuando hacemos lo que Dios quiere, es lo que más nos conviene, porque Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Gloria al Señor. A veces nos rehusamos a hacer muchas cosas humanamente. Cuando alguien nos quiere someter a algo hablándolo humanamente, no hagan esto, y nosotros no, es que no queremos, y nos rehusamos humanamente hablando frente a otro ser humano, frente a un familiar, frente a alguien, decimos no quiero hacerlo. Pero ante Dios, hermanos, amigos, no podemos rehusarnos, porque la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta y no añade tristeza, sino que trae alegría a nuestra vida. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Creemos, escúchelo bien, que estar sumisos a Dios es simplemente no pecar. Escúchelo bien, y no es así. El no pecar es el resultado del cambio de vida o de corazón. Pero el ser sumisos es estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. No es una entrega parcial, sino total. Y esto nosotros debemos entenderlos. O nos entregamos completamente a Dios, o simplemente no lo hacemos. Anoche le predicaba sobre trasplante de corazón. Si no le entregamos totalmente nuestro corazón a Dios, nuestro corazón estará enfermo, porque habrá una parte que agrada a Dios y habrá otra parte que no lo hace. Ese es un corazón enfermo. Ese es un corazón que no va a latir verdaderamente. O le entregamos todo, o sea, una entrega total, porque Dios no quiere una entrega parcial. Por eso la palabra de Dios nos decía anoche: dame, hijo mío, tu corazón. Es una entrega total. Mire lo que dijo el salmista. El Salmo 25, el verso 4, en la versión actual dice, y el verso 5: Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Qué hermosa oración del salmista. Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti siempre confío. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. ¿Quién más que nuestro Dios sepa qué es lo mejor que está por delante para nosotros? El destino es claro. Ese destino no es algo que es incierto. Dios tiene nuestro mejor destino. Dios ha trazado el mejor camino para nosotros. Amigo, ¿quién más que Dios, que conoce el día de mañana y el futuro? ¿Por qué no entregar totalmente y aceptar el llamado de Dios frente a ese propósito grande que Dios tiene para nosotros? Jonás no era un hombre de voluntad voluntaria. No le daba gusto obedecer. Lo que sucede es que el hacer es el resultado del ser. El hacer, como actuamos, es el resultado de lo que somos. Y eso lo habla ahí en el evangelista Lucas. El Señor Jesucristo en el capítulo 6 lo está diciendo en el contexto del versículo que ahora leíamos. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque el resultado de lo que somos tiene que ver con lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Lo que hacemos, ese es el resultado de lo que yo soy. De la abundancia, de lo que hay. Si mi corazón es bueno, de hecho que voy a tener cosas buenas. Si mi corazón es malo, no puedo esperar acciones buenas. No.
para que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Dios, debemos tener un cambio de corazón, un cambio de vida. Y eso es bien importante. Por eso la palabra de Dios dice en Lucas, el capítulo 6, el verso 45, del buen tesoro del corazón. Si hay un corazón bueno, si hay un corazón que agrada a Dios, pues normalmente eso es lo que va a dar. Y eso es lo que de alguna manera en Jonás estaba afectado. Era un corazón enfermo. Por eso la entrega no puede ser parcial. La entrega debe ser total. En nuestro hacer, en nuestro actuar, los demás pueden evaluar si estamos haciendo la voluntad de Dios, qué tanto nos sometemos a Dios, qué tanto agradamos a Dios con nuestra manera de actuar. Nuestro hacer es el testimonio claro de lo que hay en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestros corazones. En Jonás sucede algo casi único de parte de Dios, porque Jonás se había ido en contra. Y por eso el texto en el verso 3 de Jonás, el capítulo 1, dice que fue y compró un tiquete que era para Tarsis. El tiquete que debía comprar era para Nínive. Compró el tiquete equivocado. Él dijo: no, me voy en contravía de la voluntad de Dios. Me voy en contravía al destino que Dios me tiene. El destino para Jonás era Nínive. Pero él se acercó, y déjemelo utilizarlo en el contexto nuestro. Se acercó a la taquilla donde vendían todos los tiquetes, donde salían todos los barcos. Y ahí se acercó y dijo: necesito un tiquete para Tarsis. Pero había una conciencia que quizás le estaba hablando y le decía: es para Nínive. No compres el tiquete equivocado. No compres el tiquete que te va a llevar a pasar situaciones difíciles. Vas a pasar momentos de angustia. La conciencia siempre está hablando. La conciencia es lo que no podemos callar. La conciencia es la que nos dice lo que estamos haciendo bien o mal. Esa conciencia no para de hablarnos. Y yo creo que ahí Jonás estaba pagando, porque sacó de su propio dinero y pagó. Y yo creo que al momento de pagar, ahí la conciencia le decía: no es para Tarsis, estás equivocado. Hoy quiero decirle a alguien, a un amigo en esta mañana: tu conciencia te ha dicho muchas veces, porque esa conciencia nos habla y te ha dicho: estás comprando un destino equivocado. Ir en contra de lo que Dios te ha dicho, ya estás declarando que tu destino será un destino de dolor y de angustia. Y eso fue lo que le sucedió a Jonás. Toma y paga un tiquete equivocado, lo compra y se va en contravía a la voluntad de Dios. Y sabe que hay algo particular en la historia de Jonás, y es algo único de parte de Dios, porque Dios ya había establecido que Jonás debía ir a Nínive, y dice que se embarca en sentido contrario para Tarsis. Se monta y se embarca, amén, quizás en una barca, en un barco bastante grande. Y eso de alguna manera lleva a entender que Dios como que lo está mirando y está diciendo: ¿por qué vas en contravía? Porque qué mala cosa es forcejear con Dios. Qué mala cosa es empezar a hacer fuerza en contra del propósito de Dios. Qué mala cosa es ir en contra de todas las cosas que Dios ha planeado. Porque al fin y al cabo, lo que Dios ha establecido para mi destino es el mejor destino. Sabe que las grandes empresas de turismo
pueden ofrecer una cantidad de destinos y casi siempre nos sentamos a evaluar cuando podemos salir a vacaciones y empezamos a evaluar cuál es el mejor destino, qué es lo que más queremos, qué es lo que más deseamos. Quiero decirle que Dios tiene el mejor destino, pero debes comprar el tiquete correcto. Y el tiquete correcto se llama hacer la voluntad de Dios. Jonás lo que de alguna manera quería era ir en contra. Jonás sabía lo que Dios quería con él, pues Dios siempre es claro cuando se trata de mostrarnos su voluntad, pero siendo consciente del llamado y de la voluntad de Dios, se va muy tranquilo y compra el tiquete equivocado y se va en dirección contraria. Oh Dios mío, enséñanos a vivir como tú siempre has querido. Y qué bueno recordar eso en esta hora, lo que dijo el salmista. Qué bueno que Dios nos enseñe, pero permitamos que Él nos enseñe. Algunos le piden a Dios: Señor, quiero caminar en tu camino, pero no están dispuestos a dar el primer paso hacia esa voluntad de Dios. ¿Para qué pedirle a Dios que nos lleve por el camino si no queremos caminar por ese camino? Cuando queremos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, se escuchan las palabras del salmista decir en el Salmo 139, el verso 7: ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es muy difícil. Jonás, ¿cómo te vas a ir huyendo del propósito de Dios? A veces nos hacemos los desentendidos frente a lo que Dios quiere que hagamos, y cuando un hijo de Dios no hace la voluntad, siempre tendrá intranquilidad, confusión, duda y zozobra. Y sabe que Dios hace algo con Jonás, y es algo único para Jonás. De alguna manera lo lleva a que cumpla la voluntad de Él. Porque dice la palabra de Dios que Jonás se acuesta allá en el sótano del barco con una actitud quizás arrogante de no querer saber de nadie. Tanto así que el Señor envía una tempestad fuerte, y sabe que ni siquiera se inmutó. Tomó una actitud de desinterés, siendo consciente Jonás que lo que quizás estaba pasando en el exterior del barco era su propia culpa. O sea que Dios llevó y forzó la voluntad de Jonás. Es un caso único, como para darnos una lección, que cuando vamos en contravía de la voluntad de Dios, alguna situación difícil nos espera. Alguna situación de angustia nos espera. Por eso Jonás sale a la parte de arriba del barco, sale y empieza a hablar con los que estaban ahí tripulando el barco. Y él dice: ¿sabe qué pasa? Lo que sucede es que yo vengo huyendo de la presencia. Yo soy un siervo del Dios Altísimo. Dios una vez más hace que caiga la suerte sobre Jonás. Y fueron a buscarlo para pedirle ayuda, que hiciera algo. Ora a tu Dios para ver si esto se calma. Dice: no, esto no se va a calmar, porque es mi culpa. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, todo se trastorna a nuestro alrededor. En la familia se toman malas decisiones, porque al fin y al cabo todos buscan una salida a la situación. Si se va al trabajo, no hay motivación, no se puede concentrar. Muchos terminan culpando a Dios de sus desaciertos y terminan hablando neciamente, y en vez de pedir ayuda a Dios, hacen como Jonás: tírenme al mar. Al fin y al cabo ya me voy a morir, ya hice todo en contra de Dios. Tírenme al mar y listo, no hay nada que hacer. Algunos toman esa actitud de Jonás en vez de tomar una actitud de reconocimiento.
Y se podría creer que después de haber caído al mar, ya no hay nada para Jonás. Pero Dios le está dando una lección a Jonás. Dice que un milagro sucede y experimenta 3 días dentro de un pez. Quizás Jonás dijo, bueno, peor, ahora voy a morir, no ahogado, sino totalmente devorado por un gran pez. Pero no fue así, porque Dios quería dar una lección a Jonás. Debes arrepentirte, Jonás, porque me huyes. ¿Por qué has ido en contravía? Has comprado el tiquete equivocado. Aunque hizo una oración muy del fondo del corazón. Mire lo que dice en Jonás el capítulo 2, el verso 9 y el verso 10. Mas yo con voz de alabanza, dijo Jonás, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Y parece ser que el estar en una playa, ya salvo por el mismo Dios, parece ser que podríamos creer que Jonás ya entendió. Ya entendió Jonás. Entendió, pasó un momento de angustia, pasó un momento, yo creo que ahora sí Jonás está arrepentido, ya hizo la oración, ya ahora está en la playa, ahora ya ha salido de ese pez de 3 días. Imagínense, yo creo que Jonás aprendió la lección. Pero en el momento de ser tratado con tanta misericordia, escúchelo bien, sale del pez a predicar a Nínive. Claro, salió a predicar porque era la voluntad de Dios. Jonás, al ver que la gente en Nínive se convierte, se arrepiente, nuevamente deja salir su voluntad y reniega del propósito de Dios por haber perdonado a aquel pueblo. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Jonás? Jonás en el capítulo 4 del verso 1 al 2 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso, o sea, es que yo tengo la razón, Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Si ves, yo sabía lo que iba a pasar en Nínive, por eso me fui para Tarsis. O sea, se enojó que el propósito número 1 de Dios con él era predicar, y número 2, que el propósito de Dios no solamente era usarlo a él, sino también perdonar aquella ciudad. Quiero decirle en esta hora, para ir tratando de culminar, los designios de Dios es solo competencia de él. Los designios de Dios es solo competencia de él. A nosotros solo nos resta hacer su voluntad y dejar que él haga lo que él quiera. Aleluya, hermano. Pero ¿por qué entonces Dios salvó a ese tan malo? Esos son los designios de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No vayas en contravía de Dios, amigo. El designio de Dios es que seas salvo, pero debes comprar el tiquete correcto, el tiquete que te lleva a la vida eterna, el tiquete que te llena de gracia, de bondad y de misericordia. Pero no es bueno que vayas en contravía de la voluntad de Dios, porque te va a esperar una tormenta, te va a esperar un momento de angustia y aún de percibir la muerte, y la muerte eterna. Pero qué bueno que hoy alguien pueda entender que el designio de Dios está establecido. Yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Efesios el capítulo 5, el verso 15 en adelante dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Escúchelo bien, amigo. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno,
porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Entienda, Jonás. Jonás, entienda. Si conoces a Dios, sabes que Dios va a perdonar. Simplemente Dios te quiere usar para que vayas y prediques. Es que Jonás dijo: no, ¿para qué fui a predicar? Pues Dios los hubiera perdonado sin yo ir. No, es que Dios quiere usarte. Esa es la voluntad de Dios. Amigo, la voluntad de Dios es que seas salvo. Permite que Dios te salve. Permite que Dios te perdone. Permite que Dios te cambie. Permita que Dios te dé un nuevo corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso debemos entender cuál es la voluntad de Dios. Cuando la entendemos y la obedecemos, seremos llamados sabios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Romanos, el capítulo 12, el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero decirle en esta hora que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Lo que Dios quiere, la voluntad de Dios en nuestra santificación, es que seamos santos, que seamos consagrados para Dios. Amigo, esa es la voluntad de Dios, que seas hijo del Rey de Reyes, que nos apartemos del pecado y lo agrademos a Él. Y quiero terminar en el Salmo 143, el verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amigo, en esta mañana has comprado quizás el tiquete equivocado. Y ese etiquete equivocado te va a llevar a un momento de tormenta, como fue llevado Jonás. Es más, ese comprar el tiquete equivocado te va a llevar a percibir la muerte espiritual, como la percibió Jonás, cayendo al mar y creyendo que un pez lo iba a devorar. Porque comprar el tiquete equivocado te va a llevar a la condenación eterna. Comprar el tiquete equivocado es ir en contra de la voluntad de Dios y del deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que ya no seas un pecador, sino que seas hijo de Él. Hoy es día de comprar el tiquete de la salvación. Hoy es el día donde te vas a parar hablándolo espiritualmente y le vas a decir a Dios: Señor, sé que tienes el mejor destino para mí. Quiero tomar ese tiquete que me lleva a la salvación y a la vida eterna. Iglesia, nosotros no podemos hacer simplemente lo que se nos viene a la mente. Hay un Dios que nos guía a toda verdad, y es a través de su Espíritu. Aleluya. Hay un temor que nos dice cómo debemos hacer las cosas. Y si algún hermano está haciendo lo que de alguna manera ha querido hacer y sus pensamientos no están controlados por el Espíritu de Dios, en esta hora es tiempo de decirle al Señor: enséñame a hacer tu voluntad por encima de la mía. Amigo, en esta hora quiero invitarte en el nombre del Señor Jesucristo. Has comprado el tiquete equivocado. Estás en contravía. Estás en contravía a la voluntad de Dios. Date vuelta y dígale: Señor, muéstrame tu camino.
ya me has direccionado. Ahora quiero caminar hacia mi nuevo destino. Quiero caminar hacia mi nueva morada. Quiero empezar a avanzar en la vida espiritual. No me voy a quedar simplemente escuchando de ti. Quiero vivir para ti. Quiero ese destino de la salvación. Quiero ese destino de la vida eterna. Quiero ese destino donde un día puedo estar contigo cara a cara. Jonás debía ir a Nínive y se fue para Tarsis. Él creyó que era mejor estar en Tarsis que en Nínive. Que ese no sea su pensamiento en esta hora. Que es mejor estar en el mundo de pecado que en el reino de la salvación. Que en esta mañana el Señor haya hablado a un amigo. Y queremos orar por ti en este momento. Queremos orar por alguien que quiera decirle: Señor, quiero el tiquete para la salvación. Pero si tú lo dices, amigo, es porque estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de la tuya. Y la voluntad de Dios es tu santificación. Es que ya no seas más del mundo, sino que le pertenezcas solamente a Dios y agradarlo a Él por encima de todas las cosas. Quiero orar por alguien en esta mañana. Dios ha venido hablando durante toda la semana. Dios ha venido tocando el corazón de muchos amigos. Y sé que en los de más de 130 personas que están conectadas, alguien ahí en casa ha escuchado esta palabra y necesita comprar el tiquete correcto hacia la salvación. Necesitas hacer la voluntad de Dios y ser consagrado solo para Él. Y quiero invitar a un amigo que por favor escriba ahí en el chat. Escríbalo de una manera sincera. Si estuviéramos en el templo, te invitaríamos al altar. Bueno, haz de tu casa un altar en este momento, porque queremos orar por ti en estos momentos. Es mejor habitar en la casa de nuestro Dios que morar en los lugares de maldad. Es mejor estar con Él. Por eso quiero invitarlo de una manera sincera. Si usted entendió este mensaje sencillo de la palabra, aleluya, y necesitas el tiquete correcto, que es el de la salvación, dígale al Señor: Señor, aquí vengo por mi tiquete de la salvación. Necesitas pagar un tiquete. Ya el Señor lo pagó en la cruz del Calvario. Simplemente recibe el tiquete correcto, que es el de la salvación y el de la vida eterna. José Pérez está pidiendo oración. Yo quiero que usted, si usted ha creído esta palabra y Dios le está hablando, escriba ahí en el chat: quiero el tiquete de la salvación. Pero recuerde que el adquirir este tiquete es porque quieres hacer la voluntad de Dios por encima de la tuya. Te voy a dar unos segundos mientras hago una oración. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque nos permite, Señor, predicar tu palabra y direccionar a muchos hacia ti. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. En este momento te pido, Señor, que en este instante, Señor, tu palabra redarguya.